Sí, señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto Uno, con la actualidad y con la realidad, la que otros no te cuentan o intentan tapar, aquí te la mostramos y la desnudamos diariamente. Obviamente que enseguida vamos a estar con todo el derrotero de las causas judiciales que enfrenta José López, exsecretario de Obras Públicas del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que está detenido y que mañana va a ser indagado por el juez federal Daniel Rafecas. Las causas, la postura, qué es lo que ha pasado en la jornada de hoy, enseguida te lo vamos a estar contando. Salió la inflación del INDEC. Enseguida Alejandro Berkovich te va a dar el número y también la vamos a estar comparando con la inflación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que salió hoy, la de los privados, y haciendo un poquito de historia, ¿no? Porque se estrena la inflación en la era de Mauricio Macri, presidente. Así que enseguida también Alejandro Berkovich va a estar con ese tema y los análisis económicos en torno a una inflación que no cede en la Argentina y que repercute obviamente negativamente hacia distintos sectores. Y vamos a estar hablando esta noche de lo que está tratando en este momento el Parlamento Nacional, la ley de blanqueo, esta ley ómnibus, ¿no? Que incluye, entre otras cosas, un blanqueo, que incluye una reforma jubilatoria que puede cambiar los próximos años en la vida de muchos argentinos y que vamos a estar debatiéndola aquí con economistas, con especialistas en el tema del blanqueo, porque acá en definitiva lo que hay que preguntarse, ¿a quién beneficia un blanqueo? ¿Y a quién beneficia este blanqueo que se va a hacer en nuestro país? Que puede, por ejemplo, una persona que tiene millones de pesos, de dólares en el exterior, declararlos, pagar, pero no traerlos, no repatriarlos. ¿Sirve eso? ¿No sirve? Y sobre todo cuando también pueden familiares de funcionarios acogerse a los beneficios de este blanqueo. Por eso el hashtag de esta noche es blanqueo familiar, porque los familiares de funcionarios, hasta hace poco en el proyecto original incluía incluso a los funcionarios y exfuncionarios. Después por las críticas de opositores se sacó esto, pero familiares de funcionarios van a poder blanquear si quieren. Entonces, ¿a quién los va a beneficiar? ¿Y de por qué este blanqueo? Enseguida lo vamos a estar contando. Bueno, empezamos con el derrotero de José López, que ayer, aquí contamos todos los detalles, tuvimos todo el programa de ayer dedicados al ex secretario de Obras Públicas de Julio De Vido, en un día por la causa Sueños Compartidos, el ex ministro Julio De Vido, con Eve de Bonafini y Sergio Joclender, han sido convocados a declaración indagatoria por esa causa famosa de los sueños compartidos de las casas y donde también estaba, obviamente, José López en el manejo del dinero que llegaba a esa fundación. Bueno, De Vido, Eve de Bonafini, Joclender, José López, los cuatro van a tener que dar explicaciones a la justicia. Y me parece que es un punto importante pararnos un poco y analizar, ¿no? Porque a veces nos mareamos con tantas noticias mediáticas. Y lo que tenemos que permitir en este momento, hoy el presidente justamente en Colombia habló de que nadie tenía que tener coronita ni que había que combatir la impunidad. Bueno, es justamente dejar que la justicia trabaje de una vez por todas con tranquilidad. Dejar de presionar, porque tenemos, por suerte, para este caso bochornoso y vergonzoso como es el de José López, en la investigación que se está haciendo, un juez intachable realmente, el juez federal Daniel Rafecas, que ha resistido presiones, que fue, porque acá nos olvidamos de muchas cosas y otras cosas se intentan tapar, fue el único juez años atrás que se animó a investigar a la corporación política de la Argentina cuando estalló el famoso escándalo, también bochornoso para la dirigencia política argentina, de los sobornos en el Senado de la Nación. Una causa donde llamativamente
los jueces pasaban, se declaraban incompetentes, otros eran ascendidos a camaristas, la causa, hasta que llegó el doctor Rafecas, hizo una investigación importantísima, investigó a la corporación política, hecho que aún hoy muchos radicales no le perdonan al juez. Y atención a esto, porque llamativamente ayer, en tapa del diario Cronista Comercial, un periodista contaba que el juez Rafecas no le gusta al gobierno nacional y a algunos sectores del radicalismo. Y si bien el juez, esto decía la nota de ayer, los invito a leer la nota de ayer en el diario, y que si bien el juez Rafecas no tiene ninguna denuncia hoy en el Consejo de la Magistratura, pero podrían llegar denuncias. Como decir, no tiene denuncia, pero se las podemos inventar. Y ya hoy algún diputado fue en esa dirección. Reitero, no le perdonan al juez Rafecas la corporación política que se animó a investigar a la corporación política en la Argentina por el hecho bochornoso de los sobornos en el Senado de la Nación. Hoy el juez Rafecas, que mañana lo va a tener a José López frente a él, ya ordenó allanamientos en Santa Cruz, en Tucumán, en Buenos Aires, en distintas casas que pertenecen a familiares o al propio José López. Ordenó embargar cuentas, inhibir los bienes de López y investigarlo en profundidad, cosa que ya ha hecho. Está el fiscal federal Federico Delgado. Nos hemos ocupado en este programa muchas veces de las causas que está investigando. El propio Alejandro Berkovich en estos días con material de primera mano ha estado hablando, porque investiga nada más ni nada menos que al presidente de la Nación, el fiscal federal Federico Delgado, que es un juez, es un fiscal muy independiente. Y ¿sabe qué? Otra vez vuelvo. Cuando se dice del propio gobierno que la justicia tiene que investigar, que hay que dejarlo, ayer me remito a notas de colegas que tienen muy buena información. En el diario Clarín de ayer, el colega Palladini, en una nota donde contaba que el presidente Macri había repatriado los 18 millones de pesos que tenía en su cuenta de Bahamas y que los puso en bonos, después empezaba a hablar de cómo el gobierno está preocupado porque sigue en su cargo Gil Carbó y tienen que sacarla a Gil Carbó, y también que el gobierno, contaba el colega ayer en el diario Clarín, está preocupado porque el fiscal Delgado investiga mucho y que en las cercanías del presidente Macri lo tildan al fiscal Delgado como un loquito suelto, porque investiga mucho. Ahora, miren ustedes las cosas que se dicen en un gobierno que también dice que deja actuar. Esto ayer, usted puede ir, leer la nota del colega Palladini en el diario Clarín, porque información de primera mano, muy buena información, que ahí hacen un recuento de qué jueces les gusta al gobierno y quiénes no. Entonces, tanto que nos llenamos la boca de que vamos a dejar actuar la justicia, dejemos que hay un fiscal que está investigando nada más ni nada menos que al presidente de la Nación por el escándalo Panama Papers, pero que también investiga a un ex funcionario del gobierno anterior. Los dos extremos, como tiene que ser y como corresponde que sea en el ámbito de una justicia independiente. Hoy justamente, porque hace muchos años que Delgado lo viene investigando, y fue también sincero cuando dijo hoy lo siguiente cuando hablaba con colegas a través de una radio. Y el hecho de ayer, de alguna manera, ha simplificado esa parte del expediente que tiene que ver con el enriquecimiento, porque transformó todo ese proceso en una simple cuenta, es decir, en una comparación entre lo que el señor López declaró, el dinero que fue hallado en su poder, y ahora resta que, de acuerdo a la ley, él tenga la posibilidad de brindar una explicación, y si lo convence al juez, el juez lo exonerará, y si no lo convence, lo procesará con o sin prisión preventiva. La verdad, tengo que ser sincero, de impotencia. ¿Cómo puede ser que estemos 8 años investigando a una persona, los exhortos, yo qué sé, y el dinero estaba ahí al lado de él? Una vez más, digamos, la justicia se choca con los casos y cuando se choca reacciona. En este caso se choca con las valijas, sería. Se chocó con las valijas, porque si no, no lo hubiésemos encontrado. Y es un poco
Es de verdad frustrante para nosotros, que hace 8 años que estamos dando vueltas. Es complicado que el Estado argentino no pueda darse cuenta que una persona está acopiando plata y se da cuenta 8 años después cuando la está tirando en un monasterio. Bueno, importante la declaración del fiscal Delgado, porque también hace el fiscal Delgado, recordemos que por eso a muchos no les gusta, porque el fiscal Delgado fue el primero, junto al juez Casanero, en empezar a investigar la tragedia de Costa Salguero, donde están metidos empresarios de la noche, poder político, funcionarios, y no tuvo, pese a presiones mediáticas, no tuvo empacho en mandar preso, después con obviamente la anuencia del juez Casanelo, a un reconocido abogado mediático como Stinfale, ligado a negocios de la noche. Y que, recordemos, el fiscal Delgado, así como ha hecho esta autocrítica, que dice que la justicia investiga, libre exhorto, no son respondidos, el Estado que se le filtran estas cuestiones de un tipo que venía siendo denunciado desde hace 8 años, recordemos que también en su momento el fiscal Delgado mandó con el caso de Costa Salguero una durísima crítica a la justicia cuando dijo: yo quise investigar y me lo taparon a los temas de droga o narcotráfico. Autocrítica que también tiene que hacer, porque se van destapando estos temas, ¿vieron? Se van destapando, pero también vienen de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a recordar entonces qué es lo que investiga el juez Rafecas y el fiscal Delgado en torno a las causas que tiene José López. El doctor Rafecas lo está investigando ya desde el día de hoy por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, portación ilegal de arma de fuego. Eso lo tiene el juez provincial, que se debe inhibir y pasar todas las actuaciones a partir de mañana al juez federal, Daniel Rafecas, que, reitero, hoy ordenó allanamientos, inhibición de cuenta y de bienes y también de su suegra y de la mujer de López. Causa sueños compartidos. El juez que actúa es Marcelo Martínez Di Giorgi. Hoy convocó a indagatoria al exministro Julio De Vido, a Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, a Sergio Joclender, que también está en esta causa, y a el propio Sergio López. José López, perdón. Asociación ilícita, causa de sobreprecio en obra pública, lo está investigando el juez Julián Ercolini. Porque también acá, hay que decirlo, el juez Ercolini tiene la causa por la denuncia de sobreprecios en la obra pública. Porque no nos debemos olvidar, ayer decía justamente Alejandro Berkovich cuando analizábamos este caso, la Cámara Argentina de la Construcción, decías vos. Sí, claro. ¿Vale? Sí, claro. Buenas noches, Gato. Buenas noches. La Cámara de la Construcción tiene las barbas en remojo desde hace 48 horas. Hay muchos empresarios que han participado, no solo como en las licitaciones, digamos, como licenciatarios de obras, sino también al participar dando un parámetro de los costos. Hoy en la Argentina no se sabe cuánto vale un kilómetro de ruta, por ejemplo. No se sabe, no se sabe. Y en tanto no se estabiliza el tipo de cambio de la inflación, no se va a saber tampoco. Ahora, la realidad es que José López, tuvo a su disposición 130.000 millones de pesos durante estos años. Tuvo una montaña de plata a su disposición. Y la pregunta que se hacen ahora es cómo fue que no se indagó cuando hay una causa abierta hace 8 años. No se Bueno, indagó. lo que decía Delgado recién. A ver dónde estaba la plata. Y bueno, pero lo que decía Delgado. Por eso también me parece que en esta recorrida que estamos haciendo esta noche, atando los cabos sueltos, no tan sueltos, también hay larga lista de empresarios, ¿no? Larga. Sí, claro. Larga. Claro. Porque fíjense, cuando estalló el caso Báez, saltó Calcaterra del otro lado. Entonces, la lista es larga. Y acá, si López habla, dice, ahora parece que está, no sé, medio alocado, qué sé yo, lo Una que cuentan. estrategia, Sí, ¿no? Obviamente. Pero a ver, bueno, van a tener que aparecer mucho, como así cuando saltó Báez. Llamativamente, después que saltó el nombre Calcaterra, desapareció el caso Báez de los medios. Entonces acá hay muchos que están unidos por el mismo poder a través de los años y a través de distintos gobiernos. Bien. El nombre de empresario que hoy está circulando por los pasillos de Comodoro Pi es Carlos Wagner.
Carlos Wagner fue el dueño de Suco, pero también tuvo sus participaciones en Canqui Costilla, en las compañías que crecieron en obra pública de la mano de José López. Este hombre, Wagner, fue presidente de la Cámara de la Construcción durante 8 años y la verdad que tiene un rol importante a la hora de organizar a la patria contratista. Pero ojo, Gato, un dato más. También hay inquietud en la Fiscalía de Delgado respecto de 2 hombres que están debajo de José López, no encima. Por supuesto que Julio De Vido también está ya está investigado. listado de declaración indagatoria hoy. Exacto, pero hay 2 personas debajo de López que están siendo investigadas febrilmente. Uno de ellos es Guillermo el Gnocchi Fernández. Así le decían, ese es el apodo, no lo estoy inventando. Sí. ¿Y a qué se dedicaba? Bueno, su apodo lo dice un poco, pero era el inmediato debajo de José López. O sea, era subsecretario y tuvo a su cargo también contratos y evaluación de proyectos de la mano de José López dentro del Ministerio de Planificación. Hay que seguirle el rastro. Claro. Yo te tiro el nombre nada más porque en la justicia están investigando fuerte a esta persona. El otro se llama de apellido Rivelo. Bueno, muy bien, vamos a ver, porque se terminó de contar todo el dinero, y vamos a ver el portfolio que había armado José López para su dinero, ¿no? Tenía 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 425 yuanes, 49.800 pesos, 2 riyales de Qatar. Esto era lo que tenía el portfolio del doctor López. Bueno, habló hoy la abogada, que lo defiende, una de las abogadas, y también los médicos, porque hoy López fue trasladado a un centro asistencial porque decía tener alucinaciones, no recordar nombres de familiares y perder la memoria. Vamos a ver lo que decía la abogada. No está bien López, no puede declarar en esas condiciones, de hecho se va a llamar una ambulancia porque escucha voces y está delirando. Tiene alucinaciones, está con un ataque de pánico. Está con una patología, está muy asustado, no entiende. De hecho, hoy no podía transmitir y decir sus datos filiatorios, ni la de sus padres tampoco. O sea, está en esas condiciones, no está bien. No declaró, de hecho ya se labró el acta y no declaró. Necesita atención médica y psicológica, además, y está con medicación para la presión, que seguramente se debe haber descompensado, por eso que sufrió esa crisis en el día de hoy. A él se lo veía riéndose, tanto cuando lo sacaron antes para el hospital como ahora. Y seguramente por su estado, ¿no? Seguramente por eso, porque desconoce y en ese momento salió muy mal. No tenía nivel de su cuerpo, o sea, no respondía. Lo vi cuando lo sacaban y me dijeron por el personal que lo estaba atendiendo acá que estaba un poco mejor, como más estabilizado. Bueno, allí hablaba una de las abogadas de López. Reitero, la justicia ahora investiga, dejemos que la justicia investigue. Nosotros los periodistas no somos ni jueces ni fiscales. Y a partir de este momento, en este país donde tanto nos llenamos la boca de la justicia independiente que tiene que investigar en profundidad, ahora reitero este concepto. Hay un juez independiente, intachable, que ha dado muestras de poder investigar y no ceder a ningún tipo de presiones, y un fiscal que investiga para un lado y para el otro. Dejémoslo que en tranquilidad y de acuerdo a lo que tiene que ser, la justicia investigue. Me voy al otro extremo. Recién hablábamos de la corporación política, de cuando fue investigada con los sobornos en el Senado de la Nación, y de la dirigencia política. Tal vez hago mal, ustedes saben que yo soy un defensor de todo lo que signifique el trabajo de los partidos políticos, de la militancia, de los dirigentes políticos, pero la dirigencia política de uno y de otro lado, porque acá nadie puede tirar la primera piedra, Cuidado, nadie puede tirar la primera piedra. Tendría que aprovechar de este caso bochornoso, vergonzoso, irritante para la sociedad, porque en momentos de muchas penurias ver a un ex funcionario con semejante cantidad, con ese portfolio que recién, es indignante. Pero la verdad que la dirigencia política
tendría que aprovechar esta oportunidad para hacer una profunda autocrítica y también un replanteo de muchas actitudes. El otro día lo escuchaba el diputado Garrido, que durante muchos años estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción, decir que, por ejemplo, la ley de ética pública no se ha modernizado en estos últimos tiempos, que hay que volver a hacer una nueva ley de ética pública, porque no es posible también que haya funcionarios que tengan cuentas voluminosas en el exterior o sociedades offshore y que sean funcionarios de un gobierno. Porque si bien, mientras la tengan declarada, es legal, pero es muy antiético y muy irritante cuando se les piden esfuerzos a una sociedad. Entonces me parece que ahora que vamos a debatir acá también lo que se está debatiendo esta noche en la Cámara de Diputados, este blanqueo, ¿a quién favorece un blanqueo? Un blanqueo que en el proyecto original iba a favorecer a propios funcionarios del gobierno. El propio ministro de Hacienda, Prat Gay, dijo en un momento, bueno, los funcionarios van a tener tiempo hasta diciembre para blanquear. Las críticas de la oposición fueron tan profundas que sacaron eso, pero han dejado a los funcionarios. Ahora, reitero este concepto, la dirigencia política en su conjunto tiene que hacer una profunda autocrítica, porque tenemos exfuncionarios que están siendo investigados y tenemos al actual presidente de la Nación investigado por los Panama Papers, uno de los mayores escándalos internacionales, por presunto enriquecimiento ilícito, pero que además viene desde los 80 con denuncia de contrabando que fue sobreseído por la Corte Menemista. Ayer justamente la Cámara Federal, en el caso de las escuchas ilegales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dijo: constatamos que hay efectivamente, se armó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires una asociación ilícita para espiar, todo lo que se investigó, pero el ex jefe de gobierno Mauricio Macri no tiene nada que ver. Fue sobreseído definitivamente. Pero confirmó la Cámara Federal que la asociación ilícita para espiar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires está. Es decir que aquí realmente la dirigencia política se tiene que hacer una autocrítica profunda de un lado y del otro, ¿eh? Nadie puede tener. ¿Y a qué voy? A mí me gusta remarcar, cuando tengo en la radio la lectura temprana de los diarios, el trabajo de mis colegas que tienen muy buena información y que vuelcan después en sus crónicas. Y me detuve esta mañana en esta nota del diario La Nación. Bajo el título, en la Casa Rosada la noticia fue recibida con sorpresa y alivio. Y dice el colega que los ministros, reunidos en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, no salían de su asombro. Hubo un murmullo, comentarios en sorna, chistes y especulaciones en voz baja, pero coincidían en una conclusión: esto hace bien al gobierno, nos da oxígenos para recuperarnos. Que no se equivoque el gobierno, porque la realidad sigue todos los días. La realidad de los usuarios que no tienen luz, los que protestan por los tarifazos, la inflación alta, negocios que cierran. La realidad, que no se confunda el gobierno, que con esto va a poder tapar, porque para eso, como venía diciendo, dejemos que la justicia lo investigue en profundidad. El gobierno trata de meterse, como hay muchas presiones sobre jueces, queriendo sacar a la procuradora, queriendo sacar a jueces que no les gusta, de estas notas que comentaba anteriormente. Ahora, la realidad sigue existiendo, ¿eh? Por más que signifique un oxígeno que quieran tapar, la realidad sigue existiendo. Dentro de esa realidad está el tema de la inflación, Berco, que hoy se dio a conocer. Sí, Gato, volvió, finalmente volvió después de 6 meses la inflación oficial del Instituto de Estadística y Censos, del INDEC. Dio 4,2%, con este desagregado. Ese es el IPC del área metropolitana de Buenos Aires. Son los esto, fíjate, antes de ir al número, estos son los precios de referencia. Los precios de referencia que el INDEC dejó de dar allá por 2008, cuando empezó a manipular Guillermo Moreno el número final y empezó a notarse que los precios de alimentos que daba históricamente el INDEC como referencia eran completamente ridículos. Dijeron, bueno, ¿para qué dejamos de publicarlos directamente para que no se note? Bueno, ahora se volvieron a publicar y son estos, ponerlos a pleno de vuelta. El asado, 100,97, el pollo, 33,36. Van a ver que son precios
bastante acordes a lo que se paga en un supermercado. Pan a 30 pesos el kilo, a la vez que acordes a lo que se paga en un supermercado son dramáticos para el bolsillo popular. El queso cremoso, 112 pesos, la docena de huevos, 29, casi 30 pesos, son algunos de los precios de referencia. El que más subió, ¿saben cuál es en este mes? De abril a mayo, el tomate. 45% de incremento entre un mes y otro. Claro, se trata de un producto muy estacional, que sube, pero que también baja según el mes. Vamos a la placa donde mostramos los incrementos por rubro. Ahí está el global, el aumento del 4,2% de los precios, del índice de precios al consumidor, ahora restablecido. Alimentos subió algo menos, subió 3,7%. Pero los fuertes aportes a este aumento fueron los de los servicios. Transporte y comunicaciones, 5,6%, y vivienda y servicios básicos, un 5,2%. Ahora, fíjate vos qué notable que el INDEC dio una inflación inferior a la de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy midió 5% de aumento en mayo. Pero inferior, inferior a la de la Ciudad de Buenos Aires, pero superior a la que habían dado las consultoras. Claro. El Congreso había medido esta misma semana 3,5% de inflación en mayo. El relevamiento de precios minoristas del estudio Bain, que asesoraba a Scioli en las elecciones, midió 3,9%. El IPSIS midió 3,4%. El IPSIS es de Eduardo Levi Cellati, que es actual funcionario del gobierno Cambiemos. Pero todas estas mediciones, que dan menos que la inflación mensual de 4,2 del INDEC, arrojan una inflación anual superior al 40%. La de Bain, por ejemplo, da casi 45%. La de IPSIS, 42%. Todas interanuales encima del 40%. El INDEC no informa interanual, porque como volvió recién a la vida en este mes, no hace la comparación con el mismo mes del año pasado. Lo único que dice es que en el último mes hubo 4,2%, lo cual está de acuerdo con la mayoría de las consultoras, incluso por encima de las consultoras que acabamos de ver, algo por debajo de la Ciudad de Buenos Aires, pero evidentemente en una situación de sinceramiento, valga esta palabra tan utilizada por el gobierno actual, de las estadísticas públicas, que ahora sí van en línea con las privadas. Bueno, muy bien. Saludamos realmente que haya vuelto un índice creíble y que se pueda medir de este aspecto, porque además es un índice creíble desde el momento en que está dando una inflación superior a otros. Marcelo Elizondo, como en una breve síntesis, ¿cómo lo viste a este índice y esta inflación que ha dado el nuevo INDEC? Bueno, es muy verosímil. Da la sensación de que responde a la realidad. Institucionalmente es una muy buena noticia. Tenemos un INDEC que va recuperando credibilidad. Lo que está reflejando es un problema. Una inflación alta es un problema. Y bueno, habrá que ver las causas y cómo corregirlo. Ahora lo vamos a debatir, que es otro de los temas. Bueno, pymes, que tanto nos venimos ocupando, han ido al Congreso, están en el centro de la polémica por una situación realmente delicada. Hoy se conoció que el 70% de las pymes no puede pagar aguinaldos. Que además me sorprendió porque parece que dijeron, pero es cierto que tenemos que pagar los aguinaldos ahora. Sí, no es optativo, hay que avisarles a los empresarios pymes que... No, es obligatorio. Claro, es una ley el salario anual complementario, no es que hay que juntar para pagar el aguinaldo, es parte de los costos elementales de una empresa, hay que tenerlo presupuestado al principio, y bueno, si no da para los costos, protestar. Sí, es como las cargas sociales, digamos. Total. La factura de luz. Bueno, el 70% según encuestas del sector dice que no puede pagar aguinaldos, cosa que va a ser un problema. En el otro segmento, el de las paritarias, los que protestaron, volvieron a la protesta hoy y anuncian medidas de fuerza para los próximos días, son camioneros, porque lo que les dio el sector no les satisface. Pablo Moyano habló hoy. No está definiendo la cuestión de fondo. Si no se arregla el impuesto a la ganancia, no nos sirve firmar un 50 o un 100% de aumento. Tiene que modificar el impuesto al trabajo, que el gobierno a través del impuesto al trabajo nos roba parte del sueldo. Para que después no digan que hacemos paro salvaje. Hace 3 días que estamos con conciliación obligatoria del transporte de rama, combustible, y vamos a tener una propuesta de las petroleras. Quiere decir que 10 días
Bueno, estaba anunciando Pablo Moyano que no están para nada conformes con el aumento que le han dado las cámaras empresariales y que podrían en las próximas horas declarar nuevos paros. En Lomas de Zamora, para seguir con esto de la realidad, que la realidad todos los días está presente en distintos sectores, en Lomas de Zamora hoy hubo una fuerte protesta de vecinos y de comerciantes frente a Edesur, no solamente por los tarifazos, sino por cortes. Del área de Edesur se supo hoy a través del ENRE que hay 9.000 usuarios sin luz y de Edenor 6.000 usuarios. Es decir, encima que te viene una super boleta, súper engrosada, hay 9.000 personas sin luz de un lado y 6.000 del otro. Y por último, la realidad para mostrar, hace instante en el Senado de la Nación fueron aprobados los pliegos de los 2 nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por amplia mayoría. Se trata del doctor Rosenkrantz y también del doctor Rosati, ex ministro de Justicia durante el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner. Así que Rosenkrantz y Rosati ya son los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía 3 miembros, que con estos 2 ya completa los 5 miembros. Qué pena, ¿no, Gato, que la Corte Suprema decidió fallar en un tema tan importante como el derecho de huelga la semana pasada con solo 3 miembros, ¿no? Y no aguardó a tener un debate de 5, porque la verdad sacó un fallo cercenatorio del derecho de huelga que lo pone solo en cabeza de los sindicatos, deja huérfanos a los trabajadores de las comisiones internas y podría haberlo discutido de a 5 en vez de de a 3 como lo hizo. Bueno, ya nos metemos en el debate, ya vamos a ir al Congreso de la Nación también y aquí tenemos un especialista con el tema blanqueo que vamos a hablar de qué se trata. Alberto De Facio, primera reflexión sobre lo que venimos hablando de López, corrupción, blanqueo. La dirigencia política, ¿qué tiene que hacer frente a estos temas? Mira, Gato, yo coincido un poco con lo que vos decías. Voy a ahorrar la calificación del hecho, me voy a remitir a nuestro partido justicialista que ha emitido un comunicado y me remito a eso en función de la brevedad. Me parece que la dirigencia, lo que tiene que pensar la dirigencia política es cuáles son los mecanismos que eviten este tipo de recurrencias en la vida política argentina a futuro, más allá de que la justicia investigue estos hechos de corrupción. Vos recién hacías mención a el caso en el gobierno de la Alianza, que fueron 5 millones de dólares en ese momento, ¿no? Algunos se asombran de los 9, pero yo me asombré de los 5 también. Entonces, y uno puede seguir remitiéndose a la historia argentina, a que cíclicamente tenemos casos de corrupción millonarios. Claro, por eso en algún momento esto que hay que pararlo. Entonces, me porque parece no es justificativo que porque el que lo hizo antes exactamente, lo puede hacer porque yo veo en las redes alguna especie de competencia a ver quién fue más corrupto o quién potencialmente va a ser más corrupto. Eso no nos va a sacar de esto. Tenemos que pensar en mecanismos institucionales que en tiempo real también eviten la corrupción, porque tampoco nos sirve que nos encontremos dentro de 10 años con condenas judiciales de las cuales nadie se acuerda, donde los bienes ya no son recuperables. Me parece que tenemos que pensar en esta época de modernización tecnológica y de procesos administrativos, de cómo elaboramos mecanismos institucionales para evitar la corrupción en tiempo real, no después, porque si no vamos a seguir, digamos, yéndonos por la canaleta de la corrupción, lo que la gente necesita. Pero Daniel, perdón, en tiempo real, cuando nosotros les decíamos el año pasado algo sobre algún funcionario sospechado, nos decían que... Sí, pero no son mecanismos. Pero no son mecanismos... O que estábamos haciendo campaña. Pero esas son percepciones. Yo desde hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, pero esas son percepciones. Tiene que haber mecanismos institucionales. ¿Pero cuáles? Bueno, auditorías, por ejemplo. Bueno, vos fíjate que todas las provincias de la nación tienen... Ahora. Sí, pero la auditoría, por ejemplo, de este año va a evaluar gestiones de los años pasados. Exacto. No hay... Cuando la corrupción ya está perpetrada. Bueno, ahí había un debate en la Auditoría General de la Nación sobre qué tenía que auditar. Si el pasado o al actual gobierno en tiempo real. Alguien tiene que auditar. ¿Quién audita a los gobiernos en el momento? Gentilini. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros, bueno, venimos planteando inclusive desde la campaña distintas medidas que tienen que ver con esto, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la extinción de dominio para lo que se haya traducido en patrimonio, un nunca más, de la corrupción, pero que guarda. Yo coincido también mucho con tu análisis inicial.
Primero, digamos, acá nadie está exento, digamos, de algún tipo de empañamiento con respecto al espacio político que integra. Y esto obviamente debe ser muy tomado en cuenta a los efectos de, como vos muy bien decías, una especie de autocrítica de la clase política, que ya no se reduce solamente al perro de la política, sino que también recorre la justicia, Obvio. la fuerza de seguridad, digamos, hay varios Y los apartados. empresarios. Exacto, Y los empresarios. ahí quiero llegar, Porque quedan siempre Pero afuera. pará, Exacto, hay un una nunca entidad, Javier, hay una entidad que está encargada de controlar en tiempo real al Ejecutivo, que es la CIGEN. ¿Saben quién presidía la CIGEN mientras Devido era ministro No, de estamos Planificación? de La acuerdo. esposa de Devido. Lo que pasa Y bueno, Son- entonces, así como evidentemente se dan no es un contradicciones. mecanismo adecuado. ¿cómo? Estamos de acuerdo. Que no es un mecanismo adecuado. ¿Qué cosa? ¿Que la esposa esté en la CIGEN o la CIGEN? Ninguna de las dos cosas, evidentemente. Ah. Pero Ninguna así de las como- dos cosas. Así como se dan contradicciones de ese tipo, vimos el caso de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción cuando se tomaron notoriedad pública los hechos relativos al tema de los Bueno, ahí panameños. tenés un, No dijo ahí- nada. Lo mismo, ahí no es la tenés- esposa, eso, pero claro. o sea, Con el ahí caso tenés un Aranguren, mecanismo. O con el caso Aranguren. Así La pla- Oficina Anticorrupción así no planteado, La dijo no, oficina nada. anticorrupción no puede depender del Estamos de propio acuerdo. de Poder Pero yo Ejecutivo. creo Tiene que hay- ser del Poder Parlamentario, por ejemplo. Hay dos dimensiones del problema. Uno tiene que ver con qué hacemos hoy con respecto a este flagelo. Otro tiene que ver con el tema de la cultura política, que no es una cosa que venga de el gobierno kirchnerista. Digo porque hoy se está planteando el tema como que el paradigma de la corrupción, o lo único que existe en materia de corrupción, A ver. es la gestión kirchnerista. Yo, Y esto no Javier, quiere decir que no haya Javier, yo por eso funcionarios. Por eso yo me paré también a recordar de la corporación política el hecho más vergonzoso que fue los sobornos en el Senado de la Nación. cual, Cuando pero gasto, Chacho pero- Álvarez denunciaba el famoso peaje para determinadas leyes en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Pero disculpa, Diputados. se hizo volar una ciudad, Río Río Tercero, Tercero, por ocultar una venta Porque ilegal el de tema- armas, muchachos. el tema no ¿De se qué estamos reduce- hablando? No se reduce a los últimos Voló años. una ciudad. No se reduce a los últimos 12 años donde claramente hay funcionarios, como ha quedado patéticamente expuesto, digamos, con el caso de López, actos de corrupción. También lo es para atrás, y no es solamente de la democracia. Digamos, en el marco de la dictadura, aparte de todas las aberraciones que se hicieron y que también tenían que ver con delito económico, está el tema de la estatización de la deuda externa, Exactamente. que la llevó adelante Cavallo como presidente del Banco Central. Hay que también tomar en cuenta esto, porque varias de las empresas que pertenecen al grupo Macri, se beneficiaron en ese momento de las deudas que tenían en el exterior y cómo las licuaron a partir de esa estatización. Entonces, como vos muy bien decías, también hay que ver acá el tema de las empresas, porque para que haya sobreprecio en la obra pública, para que la corrupción se sustancie en la obra pública, tenemos que ir a la patria contratista. La patria contratista no es un problema de los últimos 12 años, es un problema de los últimos 40 años. Y ahí vamos a ver que no solamente están los amigos directos, si se quiere, de el matrimonio Kirchner, digamos, en los 3 turnos de gobierno. También vamos a encontrar muchas empresas que están ligadas al complejo o a la familia o al holding, digamos, del grupo Macri. Como queda cada vez más a la luz el tema de la complicidad de Calcaterra, con una determinada cantidad de obra pública en connivencia con BAE, que obviamente se la tapa y se la oscurece. Claro. Entonces yo creo que tenemos que ir a un sinceramiento, digamos, y no pueden aparecer aquellos que se beneficiaron con la patria contratista en los últimos 40 años, hoy como blancas palomitas. Alberto, hoy circuló a la tarde el rumor de que en la presidencia del PJ, tanto Gioja como Scioli estaban analizando borrar el nombre de Frente para la Victoria para los diputados nacionales. ¿Es así esto? ¿Quieren borrar? No ¿Quieren- escuché, yo estuve toda la tarde hoy con Daniel y no, me parece que esas son cuestiones. Nosotros somos el Partido Justicialista. El Frente para la Victoria fue un frente electoral que hoy está en discusión. Me parece que esto todo lo que trae también es un repensar para el Partido Justicialista cuál va a ser su política de alianzas, cómo va a funcionar en el Congreso. Me parece que no hay que apresurarse en eso y seguramente el partido va a entrar en un proceso de debate. Luego renunciaron 3 diputados al bloque, ¿no? Renunciaron 3 diputados y un senador. Y un Por eso, senador. me parece que va a haber un replanteo en todos los bloques, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, sobre qué es lo que va a ser el partido de acá en más. Me Ahora- parece que es un cimbronazo fuerte para todo el espacio y esto va a producir Y realineamiento. más allá seguramente. de la necesidad de mayores controles como Estado,
usted como miembro, digo, del socialismo, pero a la vez del dispositivo gubernamental de los últimos 8 años, ¿hace una autocrítica? ¿Cree que confió demasiado en personas como las que ayer apareció con 8 palos y una Yo creo que acá va a haber una etapa también donde van a tener que rendir cuenta responsabilidades políticas. ¿Quiénes? Bueno, los que estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo, obviamente. Nosotros, cuando en el año 2012 todos los diarios decían se saltea a Scioli en las obras públicas o puentean a Scioli y se reúnen con los intendentes, no lo decíamos de celosos. Lo decíamos porque si el dinero ingresaba vía Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires tiene con Tribunal de Cuentas, tiene Fiscalía de Estado, está tiene hablando Tesorería. concretamente de Vido, usted que se reunía con los intendentes, o sea, no está nombrando López. Se reunía José López con los intendentes y les daba obra directa. Claro. Eso era exhibido como una especie de disciplinamiento político. Y nosotros no lo decíamos de celoso, porque mientras la obra pública viniera para la gente, bienvenida. Decíamos porque la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene control real a través de la Fiscalía de Estado, a través del Tribunal de Cuentas y a través de la Contaduría. Por eso la provincia de Buenos Aires en ese aspecto tiene una historia de no tener casos de corrupción en la obra pública. Le quiero preguntar, está Alfredo Popritkin esta noche, él fue perito de la Corte, tiene muchos antecedentes y un experto, se puede decir, en el tema blanqueo o lavado de capitales. Esta ley, esto que estamos hablando, lo de López, sumado a este blanqueo que ahora se está debatiendo, ¿sirve para algo un blanqueo? ¿O el blanqueo favorece niveles de corrupción también del pasado? Bueno, desde el punto de vista ético, yo creo que no, al contrario, sirve para poco y es una muestra, una nueva muestra, porque cada tanto aparecen nuevos blanqueos, de que aquel que no paga sus impuestos recibe un premio. Tiene una nueva oportunidad de regularizar su situación. Entonces, el consejo, ¿cuál sería en principio? Bueno, no pagues, que ya va a venir el próximo blanqueo o quizás la próxima moratoria. ¿Favorece la corrupción también un blanqueo? No sé si favorece la corrupción, yo creo que son temas separados. La corrupción va por otro canal, es la avidez de ciertos políticos, de algunos políticos, de instaurarse en el gobierno o en los gobiernos con un objetivo claro y determinado. Yo creo que la época que vivimos, estos últimos 12 años, y también la anterior, la época menemista, ha habido sistemas de corrupción gravísimos, en gran escala, para no ir solo al último gobierno o al gobierno de los Kirchner. En la época de Menem tuvimos por lo menos 2 grandes sistemas que se llevaron también grandes cantidades de dinero, como el caso de los fondos reservados, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, obvio. ¿Saben quiénes investigaron los fondos reservados? No sé si lo recuerdo, hace mucho tiempo. Los fiscales que investigaron los fondos reservados fueron los fiscales Freiler, que hoy es Camarita, y ¿saben quién otro estaba junto con Freiler? Delgado, el fiscal Delgado, el mismo del cual estábamos hablando. Un fiscal muy derecho, que ha seguido en su cargo de fiscal. Que además hubo condenas por los fondos reservados hace poco tiempo. Sí, yo lo sé porque he intervenido en esa causa, fui testigo en el juicio oral en los últimos tiempos, pero además hice todos los peritajes de ese caso. Y esa causa derivó en la causa de los sobresueldos, que también es un coletazo de la época menemista. Con María Julia, que estando detenida se revela y da, bueno, y eso en aquella época, pero después vienen los últimos 12 años en donde el sistema fue todavía muchísimo más agresivo, y lo tenemos que decir. Claro, totalmente. Fue tremendo. El sistema prácticamente instaurado era una invitación a robar, debemos decirlo con palabras sencillas para que la gente entienda, y con la cobertura de la no existencia, el no funcionamiento de los organismos de control. Ninguno funcionaba, salvo la AGN, que se ha venido peleando para mantenerse en su cargo el doctor Despuy. El resto estaban totalmente fuera. ¿Y ahora funcionan esos mecanismos o tampoco? A media máquina. Ya llevamos 6 meses, yo sigo esperando, pero realmente si pasamos revista uno por uno, estoy bastante decepcionado, pero no solo por eso estoy decepcionado, sino también estoy preocupado. ¿Por qué? Porque este gobierno se puso en marcha
con determinadas pautas de transparencia. Bueno, sí, pero una de ellas apuntaba a no existencia de la corrupción. Y hay una invitación a que esto iba a ir desapareciendo. Y con respecto a otro tema que es muy grave y que está unido a la corrupción, que es el narcotráfico, también ha hablado de un narcotráfico cero, de no existencia de drogas. Sin embargo, todas las ideas que se fueron proponiendo, ninguna se puso en marcha. Javier. Una no, que me parece que también hay que ver que hay un paradigma desde el punto de vista del funcionamiento político que claramente ha cambiado, digamos, a partir del desarrollo de la democracia. El tema de que para poder hacer política, para tener un posicionamiento importante en política hay que tener mucha plata. Que no pasa solamente por el enriquecimiento personal a los efectos de la vida suntuaria, el consumo, ¿no?, hedonista y qué sé yo, sino también todo lo que hace falta en función de lo que hay que invertir en la política a partir del manejo del dinero. La tesis Brienza, que la corrupción democratiza, digamos. Totalmente. Nada más falso cuando la corrupción es el acto más egoísta que puede cometer. Porque lo único que hace es el enriquecimiento personal, pero al mismo tiempo genera y reproduce circuitos y mecanismos clientelares. Claro. Entonces, ¿cuál es el parámetro al respecto de la plata que hace falta para hacer política? La cuenta no termina nunca. Son centenares y centenares de millones de dólares que hacen falta para tener una incidencia importante desde el punto de vista político. Esto es clave. Y esto... Bueno, la financiación también. Pero claro, nunca queda claro pero cómo se financia una campaña Gato, o un candidato va mucho en negro, porque los 8 millones y pico, casi 9, que están en una bolsa en distintas monedas, claramente habla de que hay un circuito de plata en negro que hace ahí. Eso es importante. La campaña de Massa también costó como las otras dos millones de dólares. Por eso es importante. Menos que las otras dos, muchísimo menos. Pero mucho más de lo que... Y hay razones para eso, porque como Massa estaba complicado el punto de vista de la intención de votos, se fueron recortando una serie de mecanismos de financiamiento y la verdad que casi nos quedamos sin nafta sobre el final. A mí se me ocurre, la verdad. Escuchando lo que estamos diciendo, se me ocurren 5 cosas cortitas. Primero, la propia dirigencia política debería asumir un compromiso para limpiar. Se limpia desde arriba. Segundo, la propia sociedad debería asumir nuestras culpas. Se limpia desde abajo. En muchos casos hemos elegido sabiendo que había algún riesguito, alguna cosa oscura, y elegimos igual. Asumamos nuestro compromiso para aprender. Tercero, hay una responsabilidad muy fuerte para el Poder Judicial. Está en manos de los fiscales, de los jueces, háganse cargo. Decía Popper, las instituciones no actúan, actúan las personas en nombre de las instituciones. Claro. Cuarto, el valor de la alternancia. La alternancia política es la que te permite estas cosas. La permanencia ensucia y corrompe. Ahí ya difiero. No creo que sea un valor per se la alternancia. Yo creo que sí, para eso existe la democracia. Perdóname, la democracia se inventó para que los gobiernos pierdan las elecciones. Porque los reyes no perdían nunca. Se inventó para eso. Yo coincido con Marcelo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con los intendentes que pasan 10, 12 años o más. Y más tiempo, y después los encontrás con un caudal... Sí, pero alternancia también puede ser ping-pong, puede ser un duopolio. Pero ese es problema de otros partidos políticos. La evidencia empírica indica que aun cuando todos somos falibles, cuanto más permaneces, más cerca del error estás. Sí, no hay duda. La provincia La quinta. Pero la quinta es, nosotros hemos confundido la vocación porque el Estado asuma políticas sociales más activas con la defensa bajo cualquier rigor del incremento del gasto público. No siempre el incremento del gasto público mejora las políticas sociales. No hay que bancar el incremento del gasto público en cualquier caso porque pueden cubrir estas cosas. No, en la provincia de Buenos Aires está en una discusión de limitación de periodos, que sean 2 periodos, intendentes y legisladores, y el otro. Sin es muy bueno que el gobierno revea su decisión, el gobierno nacional, de dictar un decreto dando secreto a los gastos, a todos los gastos de la CIDE. Sí, totalmente. Esa es una muy mala señal. Los gastos tiene que dar marcha atrás con eso. Es lo que marcaba acá por Tiene que dar marcha atrás con eso. Es un retroceso. Se había establecido en ese sentido que solamente aquellos gastos indispensables que deberían ser secretos por razones de Estado, no darse a conocer para que un país enemigo, que en la Argentina hace no sé cuántos años no tiene un estado de riesgo de guerra. Pongámosle terrorismo internacional, vamos a suponer. Es solo limitar el secreto a esos pocos casos que puede ser un 5% del presupuesto del organismo
equivalente a la CIDE. Y además le no más estamos que dando eso, no más fondos que eso. reservados a un organismo que está muy sospechado, lo marcábamos recién, Seguro. como es la ex-CIDE, ¿no? Seguro, tal cual. Marcelo, volviendo ahora a la realidad, ¿y cómo estás viendo este momento de la economía argentina? Bueno, yo lo veo en plena transición. Las transiciones son complicadas porque lo viejo todavía no ha muerto y lo nuevo todavía no ha nacido. Y no sabemos hacia dónde va, depende de qué tan bien lo hagamos. Está claro que la Argentina tiene dificultades que vienen de antes, un déficit de presupuesto que hay que financiar, se ha monetizado, todavía hoy tenés una política monetaria expansiva que viene de antes, que afecta a la tasa de inflación. Yo creo que los servicios públicos tienen un problema de financiamiento. El aumento de tarifas será una manera de corregirlo. Puede haber otras, pero hay que corregirlo. Porque el aumento de las tarifas nos afecte no quiere decir que no deba ser corregido el problema del financiamiento de los servicios públicos que requieren inversión y por lo menos el costeo de su día a día. ¿Pero quién va a garantizar la inversión? Bueno, yo digo... Porque se ha invertido mucha plata, también se ha pagado mucha plata a las empresas, aún con subsidios. Es que eso es lo que está mal. Porque mira, ¿cómo invierten las empresas? Con financiamiento. Y el financiamiento, cuando vamos a un banco, los bancos nos miran a ver qué tan sustentable es nuestro negocio. Si yo voy a un banco y le digo, financiame, ¿qué tan sustentable es tu negocio? Depende del subsidio, de la caridad política. No te financio. Entonces yo creo que hay que hacer sustentable el negocio para que haya financiamiento, para que haya inversión. Lo cual no quiere decir defender el incremento de tarifas a rajatabla. Claro, no estoy diciendo lo mismo. Ahí Entonces, está el problema. ¿cómo veo? Termino. Ahí está el problema. ¿Cómo veo esto? En medio de una transición, yo creo que hay que ir hacia un escenario más sostenible en términos fiscales, en términos de inversión y en términos sociales. Queda claro que acá hubo problema de desinversión en materia energética, digamos, por... ¿Me permitís, Javier? Ahora volvemos. Sí, cómo no. Pausa y enseguida seguimos con el debate de la actualidad y lo que se está debatiendo adentro del Congreso, que vamos a preguntar también qué pasa con la reforma judicial.